Una de las cosas que a mí siempre más me ha llamado la atención es precisamente, y hace poco estaba leyendo un artículo de un simulador que habían desarrollado en Israel, un sistema de simulación y no sé cómo funciona, voy a ya tratar de pedir un poco más de información, en que se lo ponen al paciente con unos lentes de prueba y eso le da la impresión a ese paciente de cómo se sentiría con un lente multifocal. Entonces, creo que es interesante porque para mí es la cosa más difícil explicarle porque algunos de los pacientes que he visto es que veo los anillos, no estoy satisfecho. En la noche no, ya no puedo manejar. Me dijo el doctor que iba a ver todo bien, sí, pero en la noche veo el glare, veo todo esto. Y esa sería una pregunta que me gustaría ponerles a todos. Es, ¿cómo le explican ustedes a ese paciente? Vamos a utilizar el ejemplo de los lentes multifocales porque quizás sea el que los tóricos también tienen sus cosas, pero el multifocal, que es que quizás el que más sintomatología, y voy a llamar entre comillas sintomatología, pueda dar. Jaime, ¿cómo le explicas tú a ese paciente o cómo le dices o qué le enseñas para que tenga una idea de qué es lo que va a experimentar una vez que haya tenido la cirugía? Bien, usualmente cuando llega un paciente a mi consulta siempre trato de hacer una evaluación sobre las necesidades visuales del paciente, ¿no? Y trabajar sobre ellas. Pregunto qué se ocupa, a qué se dedica, si el paciente me dice, oye, manejo mucho en la noche, hago actividades que implican un esfuerzo visual importante, muchas horas en la computadora, algún tipo de deporte, en fin. Y en base a eso voy tratando de ir delimitando las necesidades visuales, porque de eso depende, y también digo, en base a la evaluación ya armada con estudios, cuál es el lente ideal para ese paciente. Y entonces ya me voy sobre los efectos secundarios que podría proporcionarle a este paciente, ¿no? Si veo que tiene pupilas muy grandes en la noche y todo esto, pues yo sé que este paciente va a tener muchos disturbios visuales. Entonces, es como parte de evaluación integral. Entonces, yo, en base a la evaluación clínica que hago, es cuando le empiezo a explicar al paciente las posibles efectos secundarios que pueda tener el ente, ¿no? Yo le explico que no es, que el lente finalmente es como una prótesis, no es algo natural y es algo que va a tratar de imitar la función normal, pero que va a tener ciertas limitaciones respecto a la calidad visual o los efectos secundarios. Entonces, trato de simularle al paciente, no tengo un modelo en particular, sino con palabras, lenguaje, digamos que muy claro, le puede ir explicando si va a sentir que vea halos en la noche, si va a sentir que va a ver distorsionado, si va a sentir eh, cosas distintas respecto al manejo en la computadora o al manejo de hacer una actividad física. Y trato de ser muy claro y creo que la parte importante es que también eso nos quede por escrito, ¿no? Porque a veces los pacientes llegan con expectativas muy altas y cuando tú no las cumples, luego el paciente te reclama y te dice, es que yo veía mejor, mejor no me hubiera operado, ¿no? Entonces sí tiene que quedar como muy claro, pero tienes que tener una constancia, ya sea con un familiar que entienda lo que pusiste y decir, mire, aquí está escrito que yo le expliqué esta parte, ¿no? Para que luego no tengas ese debate del paciente que te busca y te busca para resolver una situación que pudiste haber evitado por una falta de comunicación. Perfecto, es que otra vez la palabra personalizado y explicando tomarse el tiempo, ¿no? Ujú. Si de por sí en un paciente tradicional, por así decirlo, hay que explicarle en estos pacientes que se van a poner otros lentes que ya tienen más tecnología, por así decirlo, eh, es una cosa muy importante. Bruna, ¿tú cómo evalúas al paciente? ¿Qué, le haces alguna prueba? ¿Le pones lentes de armazón multifocales para que pueda caminar y experimentar lo que va a sentir? ¿Ustedes cómo lo hacen en la clínica Altino Ventura? No, no, creo que es mucho más, es una arte la indicación de estos lentes y una
siempre yo digo que lo que combinamos no sale caro para nadie. Entonces, esto que Jaime dijo que siempre explica y de una manera muy objetiva qué es lo que que puede sentir, las ventajas y desventajas de cada una de las opciones. Eso es muy importante. A mí, yo no hago ninguna prueba para el paciente tener una simulación. Eso sería el ideal, esto de Israel que estás diciendo. Para mí, yo creo que sería fantástico para el paciente tener la real noción que es, por ejemplo, la independencia de gafas para lejos, la independencia para intermedio y lejos o cerca, intermedio y lejos. Y también, aún más, por ejemplo, de las distintas plataformas, ¿qué es cerca en las distintas plataformas? ¿Qué es intermedio? ¿Cómo son los efectos adversos? Entonces, los halos y glare, eso creo que sería muy, muy bueno tener esta simulación. Nosotros no tenemos eso ahora. Lo que yo hago es, así como fue hablado, tener una mirada distinta en relación a qué son los hábitos del paciente, trabaja con qué, si es un paciente que es extremadamente, tiene una expectativa extremadamente alta con la cirugía, si es un paciente, por ejemplo, ahora en Brasil recién aprobamos la extracción de cristalino translúcido. Entonces, este es un paciente que, en mi opinión, solo vale la pena hacer una extracción de cristalino translúcido si es un paciente candidato, por ejemplo, a una trifocalidad o una EDOF. Entonces, un paciente en que tienes una expectativa de quitarles las gafas y no sencillamente quitarle el cristalino y que continúe con la misma visión y la misma dependencia de gafas. Entonces, creo que cuando estás con un paciente adelante de ti, es muy importante entender cómo es su visión hoy, qué es que quiere de su visión, qué independencia quiere de gafas, cómo es el paciente en relación a acostumbrado a su visión. Es un paciente míope que está muy acostumbrado a quitar sus gafas para leer muy bien. No, es un paciente hipermétrope, es un paciente que tiene, por ejemplo, una ectasia corneal, no, es un paciente que tiene un pós-LASIK, es un paciente pós-RK, que hoy creo que es una de las más grandes, uno de los más grandes desafíos, porque quien operó de RK hace algunas décadas fueron pacientes que tenían como objetivo quitarse las gafas. Muchos de ellos están de nuevo con gafas, ahora con una catarata, y son desafíos en relación al cálculo biométrico. Entonces, cuando ellos llegan para la cirugía de catarata, muchos piensan que, me opero la catarata, ya quito las gafas. Entonces, es toda una conversa, una plática para explicarles los desafíos, los buenos resultados, pero que tengan expectativas realistas. Entonces, eso todo es muy importante y algo que siempre hago en los pacientes es hacer la medición de su visión sin gafas. Entonces, a veces el paciente está tan acostumbrado con las gafas y el 20/30, 20/40, que cuando lo dejas 20/20 sin gafas, para él es como si todavía tuviera su comparación es con gafas antes de la cirugía. Entonces, es muy importante, y eso que Jaime habló de estar siempre con todo escrito en el prontuario electrónico del paciente, es muy importante. Siempre tengo la medición de su visión de lejos y de cerca, si es un paciente para corrección de presbicia también, apuntado. Y muchas veces los pacientes se olvidan un poco cómo era su visión antes y yo enseño, mira, solo veías este tamaño de letra, mira cómo estamos ahora. Y en relación a los halos y glare, lo que yo hago, en general, cuando estás indicando a un paciente, por ejemplo, para una trifocalidad, puedes ir a una trifocalidad o a uno de los lentes más nuevos que no tienen todos los anillos. Y yo explico a los pacientes, entonces, cuando eres candidato a las dos, las ventajas de la trifocalidad es que, en general, el cerca es muy, muy bueno. Es muy raro un paciente con una trifocal bien calculada y planeada, necesidad de gafas. Ya en nuestra otra tecnología, a veces sí necesitas de gafas si es un paciente más bajito, en fin, puedes necesitarlo, pero este de aquí da mucho poco a los y glare cuando manejas en la noche y todo. Este otro puede ir dar principalmente así que operamos. Entonces, como si el cerebro necesitara de un tiempo para ir acostumbrando. La tendencia es que se mejore con el tiempo. Y las palabras son muy importantes. Entonces, cuando digo que la tendencia es que se mejore, no es que sí se va a mejorar, es calma, respira, que sí va a mejorar. Y el emocional del paciente cuenta mucho. Entonces, en la inmensa mayoría de los pacientes, los halos y glare no son un problema cuando los candidatos son buenos para la trifocalidad. Entonces, creo que esta plática antes de la cirugía es muy importante para que después de la cirugía
la plática sea, mira, ¿te acuerdas que dije que es normal? Tu cerebro va a acostumbrarse, calma, vamos con el tiempo y todo. Perfecto, muchas gracias, Bruna. Y es cierto, y creo que otra vez el interrogatorio del paciente, yo me pongo como ejemplo, siempre es malo hablar de uno mismo, pero traté de utilizar 2 veces lentes multifocales, me volvieron loco, nunca me adapté a ellos. Y hoy en día cuando los utilizo, porque he de decir que soy bastante flojo para utilizar mis lentes, pero utilizo mis lentes trifocales, ¿no? Porque eso me da, obviamente, el rango de trabajar en la computadora. Y cuando decías lo de la queratotomía radiada, me confieso culpable, como soy quizás de los más viejitos acá, hice mucha queratotomía radiada alguna vez, entonces soy causante de esas cataratas que ahora estás viendo por ahí, ¿no? Pero sí es cierto, son casos muy difíciles de manejar después de, ¿no? Además por todas las ectasias. Eduardo, ¿tú cómo Sí. evalúas al paciente? ¿Cómo le explicas? ¿Tienes una forma de Sí. simular lo que puede haber en un momento dado? Sí, pues han sido muy, muy completas los comentarios y básicamente creo que esa es la conducta en general. Solamente para destacar lo que yo tomo muy en cuenta son los hábitos de conducción o las necesidades de conducción del paciente. Si es una persona que tiene que conducir en la noche en sitios que yo sé que tiene que salir de la ciudad o que tanto conduce en la noche, pues eso para mí es decisivo o es para un factor en contra, ¿no? Y yo tengo unos modelos grandes de lentes difractivos, translúcidos, y entonces se lo muestro al paciente así y le digo, mire, usted ve eso, entonces ve esos anillos, sí, y tiene este lente que no tiene anillos, sí, esa es la diferencia, la ve. El lente que tiene anillos, esos anillos le permiten a la persona ver de cerca, pero esos anillos le generan halos alrededor de las luces. Entonces, de esa manera, el paciente, si quiere ver de cerca, tiene que tener halos. Si no quiere ver halos, entonces tiene que optar por otro lente. Últimamente, y con los lentes de menos anillos, en realidad, pues a mí mi experiencia fue que seguía teniendo los problemas de los halos alrededor de las luces. Es cierto, en la noche un poco menos, pero seguían estando presentes y sacrificaba visión de cerca. Y las nuevas tecnologías que estamos teniendo ahora de diseños de lentes sí han sido una solución para muchos pacientes. Y vuelvo al tema de la comparación de la conducción y con un lente que, por ejemplo, un paciente que considero que puede beneficiarse de un lente tipo Vivity, entonces le digo, mire, con este lente usted va a ver del tablero hacia adelante, pero y va a ver su celular si tiene manos largas, pero para ver detalle pequeño va a necesitar un lente muy poquito. La idea es mejorar su calidad de vida, no que pase la prueba de la Fuerza Aérea de pilotear aviones. Entonces, se la pongo bien, digamos, comparaciones bien de la vida diaria, ¿no? Bien, para que entienda lo que puede escoger.